Bienvenidos a todos a este nuevo video del canal. Hoy aprenderemos el significado del Namakubi en la cultura japonesa y en el Irezumi. Sin más preámbulos, comenzamos. La palabra Namakubi significa literalmente cabeza recién cortada e ilustra el momento final del seppuku, cuando un habilidoso espadachín corta la cabeza del individuo como acto de misericordia para aliviar su agonía después de haber realizado el corte de vientre. Para comprender el significado del Namakubi es importante conocer el ritual del seppuku. El seppuku es un ritual de suicidio que tiene su origen en la época feudal de Japón y está relacionado estrechamente con la cultura samurái y el código ético Bushido. Este ritual era utilizado voluntariamente por los samuráis para morir con honor en lugar de caer en manos de sus enemigos que podrían torturarlo. También era una forma de pena capital para los samuráis que habían cometido delitos graves. El primer acto de seppuku del que se tiene constancia fue realizado por Minamoto no Yorimasa durante la batalla Uji en 1180. Los guerreros utilizaban el seppuku para evitar caer en manos de enemigos y atenuar la vergüenza y evitar posibles torturas. Protocolos del ritual de seppuku. Los implicados debían asistir al ritual bien arreglados y vestidos con su mejor kimono. Es importante que el cuerpo no caiga hacia adelante, por lo que se arreglan el kimono de una manera especial. Para el ritual se requiere de la asistencia de un kaishakunin. Durante el seppuku, el kaishakunin se coloca detrás de la persona y se prepara para dar un golpe limpio cuando le den la señal. Una vez que todos toman sus posiciones adecuadas, la persona que comete seppuku debe abrirse el abdomen con una pequeña katada llamada tanto, realizando así el corte de vientre. El corte se hace en el estómago, normalmente de manera horizontal de derecha a izquierda, y en un momento determinado, el kaishakunin decapita a la persona. Así, el Namakubi muestra la última parte del ritual sagrado, la cabeza deslizándose por los cielos. El Namakubi en la historia. Los samuráis participaban a menudo en feroces batallas, y recoger las cabezas de los enemigos derrotados como trofeos se consideraba un acto honorable. Las cabezas cortadas se presentaban a los generales como prueba de valor y logros en los campos de batallas. A veces las cabezas cortadas se presentaban en una pila, otras veces se colgaban de los árboles expuestos. Si la cabeza perteneció a una persona de gran importancia, se puede presentar de una manera más formal. Namakubi en el Irezumi. Un tatuaje de Namakubi tiene varios significados. Por un lado, puede representar el saber aceptar nuestros destinos con honor, orgullo y valentía, como los samuráis cuando realizaban el seppuku. Por otra parte, puede simbolizar el triunfo sobre retos superados. Como mencionamos, en la batalla se recogían las cabezas de los enemigos caídos y eran símbolos de valor y logros en los campos de batalla. Namakubi simboliza también el respeto a nuestros antepasados, ya que en los tiempos antiguos morir de esta forma era mucho más común que en la actualidad. También Namakubi puede simbolizar la mortalidad e impermanencia. De la misma manera que las flores sakuras, un tatuaje de Namakubi sirve como recordatorio de la efemeridad de la vida y nos da un momento de reflexión sobre la naturaleza transitoria de la existencia y la aceptación de la muerte como parte inevitable de la vida.